Buenos días a todos. Queremos informar que desde el inicio que se actualizó todo el programa nacional, el plan de medidas aprobado por el gobierno para enfrentar esta enfermedad, las autoridades fiscales dispusieron otro grupo de medidas con el objetivo de ir adecuando la carga tributaria de todos los agentes económicos, todas las empresas, unidades presupuestadas, formas de gestión no estatal, que incluye cooperativas no agropecuarias, todo el sector productivo de la agricultura y los trabajadores por cuenta propia, en función de que pudieran pagar sus impuestos ante las nuevas condiciones de afectación de algunos niveles de actividad que ya se venían verificando. Algunas de estas medidas están relacionadas con el tratamiento de suspensión del pago de los impuestos cuando se haga el cierre por disposición de la autoridad sanitaria, la autoridad de gobierno, de alguna de estas actividades. Como se ha venido explicando, aquellas donde hay mayor riesgo de que se transmita la enfermedad y cumpliendo también las medidas del aislamiento entre las personas, como es el caso de las actividades de bares, el alquiler de las piscinas, la transportación interprovincial de pasajeros, los gimnasios, y una evaluación que tendrá que realizarse sistemáticamente por los gobiernos en cada uno de los municipios para el tratamiento a cada una de estas actividades. Hay medidas de carácter general para el caso del sector empresarial, donde se reduce la carga impositiva a partir de que se realiza una bonificación en el pago del impuesto sobre las utilidades, es decir, el impuesto relacionado con las ganancias, los resultados empresariales, donde el tipo impositivo general del 35% se reduce a un 25%. Esto coloca en mejor posición a las entidades para asumir estos compromisos con el presupuesto del Estado. Otras adecuaciones están relacionadas para aquellas actividades del trabajo por cuenta propia, donde sin existir una suspensión de la actividad, hay una contracción en el nivel de prestación de los servicios. En estos casos, los gobiernos locales, específicamente los consejos de la administración municipales, pueden adoptar o aprobar una reducción de las cuotas tributarias mensuales hasta un 50%. Y más recientemente, en la medida que se va monitoreando de forma sistemática, puntual, por el Ministerio de Finanzas, de acuerdo con los distintos gobiernos, las distintas provincias, se adoptaron otro grupo de medidas con carácter general para todo el sector de trabajo por cuenta propia, para todas las personas naturales que tienen aplazadas sus obligaciones por cuotas mensuales, por la presentación de la declaración jurada. Debemos entender que en este periodo está transcurriendo el de presentación y pago, las campañas de declaración y pago de tributos en nuestro país. Bueno, todas estas obligaciones, incluyendo el pago del impuesto sobre las ventas y sobre los servicios que deben abonar, quedan aplazados hasta después del 30 de abril, momento en el que se irá ordenando progresivamente el cumplimiento de estas obligaciones. Y todas estas medidas también se adoptan en función de reorientar desde la Oficina de Administración Tributaria la atención a sus contribuyentes. Por eso se va a adecuar la asistencia, la asesoría a los contribuyentes y los servicios a través de los medios digitales, el portal web de la Oficina de Administración Tributaria, el uso del correo electrónico, los sistemas de llamadas telefónicas para evitar la concurrencia, la asistencia de los contribuyentes a las oficinas de Administración Tributaria y también al sistema bancario. Por eso es que están aplazadas el cumplimiento de todas estas obligaciones. En función de ello, también se está estimulando a nuestros contribuyentes a que hagan uso de los medios automatizados, las plataformas, las aplicaciones, Transfer Móvil, la aplicación de Telebanca, como medio para pagar los impuestos. O sea, se ratifican estas obligaciones, pero con un aplazamiento en su pago. Las oficinas de administración tributaria también han recibido indicaciones, y así lo implementan, de tener una atención diferenciada al adulto mayor, a las personas que son más vulnerables, para evitar, en el caso de que concurran por determinada situación a la oficina, tengan una pronta atención, una atención diferenciada. Igual se adoptan como institución pública las medidas técnicas organizativas para mantener el distanciamiento entre todo el personal que debe ser atendido. De otra parte, se han suspendido todos los trámites de actualización ante el registro de contribuyentes. Estamos hablando de los trámites de inscripción, es decir, las altas o el reconocimiento de la situación fiscal de estos contribuyentes, la modificación de cualquiera de sus atributos, el traslado de un municipio o una autoridad fiscal a otra, cualquier trámite, incluso las solicitudes de certificaciones fiscales de las distintas naturalezas, todo esto está suspendido también hasta el término posterior
al 30 de abril, con el mismo objetivo de proteger a nuestra población, a nuestros contribuyentes y evitar la concurrencia a la oficina. Una obligación muy sensible porque contribuye, o sea, retribuye al propio contribuyente en el financiamiento a la seguridad social, es base para las prestaciones que luego va a recibir, y es que está aplazada en el caso de todos los contribuyentes que tengan alguna afectación en su actividad o sea suspendida la misma, el pago de la contribución especial a la seguridad social. Es una obligación que se prorroga hasta tanto se restablezca esta situación. Todos hemos estado al tanto del tratamiento de garantías que tendrán nuestros trabajadores que se vean impactados por esta situación del COVID-19. Y las garantías, las remuneraciones que reciban por este concepto, de lo cual están obligadas todas las entidades a retribuir a sus trabajadores, no están gravadas ni con el impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo, lo que constituye una desgravación para las entidades, ni está afectado el trabajador por esos ingresos en el pago del impuesto sobre los ingresos personales o la propia contribución especial a la seguridad social. Es decir, está liberado de cumplir esas obligaciones, no están sometidas a el pago de tributos. Se han rediseñado también en estas circunstancias todas las acciones de control fiscal, de auditorías, de fiscalizaciones, de cualquier tipo de control de la administración tributaria hasta que esta situación se restablezca y se reinicien estos trabajos. Es importante también destacar, y ayer se insistía en la mesa redonda por nuestra ministra, que debemos reforzar las estructuras y todo el sistema de trabajo de control de los precios mayoristas y minoristas que actualmente están establecidos y evitar cualquier conducta de incremento especulativo, sea por entidades o por personas que inescrupulosamente puedan acaparar o aprovechar esta situación para lucrar con precios exorbitantes a la población. Esto, por supuesto, se realizará de conjunto con las estructuras de gobierno y con el monitoreo del sistema de precios que tenemos implementado. Esas son las medidas con carácter general que se han establecido y ratificamos que nuestro ministerio mantendrá un seguimiento, un monitoreo de cómo evoluciona la situación. Por supuesto, estas medidas se van aplicando gradualmente, algunas son generales, pero otras gradualmente se irán aplicando en la apreciación que se tenga en cada municipio, en cada provincia, del impacto que tenga la enfermedad en las actividades económicas. Gracias. Aliane Beltrán, Agencia Cubana de Noticias. Mi pregunta va dirigida al viceministro. Se asegura el tratamiento gratuito hoy en Cuba a los cubanos que tienen la enfermedad y además se sabe de países en los que esto cuesta alrededor de $30.000. Además se han anunciado medidas de protección social por las máximas autoridades. ¿Qué impacto tendrían todas estas medidas en el presupuesto del Estado y cómo se proyectan los ingresos ante el posible deterioro de las exportaciones? Gracias. Sí, es una pregunta muy interesante y tenemos que partir de reconocer la naturaleza tan humanista que tiene nuestro presupuesto y está en correspondencia con el propio programa de atención que tiene nuestro gobierno en función, o sea, para enfrentar esta enfermedad. No hay distinciones en la atención a ningún paciente. Los nacionales, los extranjeros, todos tienen esa cobertura de salud aquí en nuestro país y no se escatiman los esfuerzos para garantizarlo. El presupuesto es garante de o respalda todas estas operaciones del sector de salud pública, un sector al que destinamos una cifra importante, aproximadamente un 24% de todo el presupuesto de la nación. En estas condiciones, evidentemente, por gastos extraordinarios que hay que incurrir en ellos para garantizar las condiciones del aislamiento, los tratamientos que tienen sus costos incrementados, los medicamentos. Esto conecta con nuestra propia industria biofarmacéutica, que tiene otros insumos, otros niveles productivos para poder garantizar todos los tratamientos. Todas las medidas preventivas, que también tienen sus costos, todo será respaldado por nuestro presupuesto. Es decir, que vamos a enfrentar un escenario de un crecimiento de los costos, los gastos de todo el sistema sanitario en el país. Y eso tendrá la cobertura de nuestro presupuesto. En materia de ingresos, es evidente la afectación que tenemos en el sector del turismo, en otras exportaciones. Sobre todo sobre estos temas se va dando el monitoreo, se están haciendo las apreciaciones de estos impactos y, por supuesto, también las medidas de facilidades de pago o sacrificios fiscales con algunos agentes en la economía
como el sector del trabajo por cuenta propia, el aplazamiento de obligaciones a los principales contribuyentes, que son nuestras empresas estatales, la propia reducción de la carga fiscal, tiene o significa una contracción de los ingresos corrientes que vamos a tener en el presupuesto. Pero aún en ese escenario se busca por la dirección del gobierno, de conjunto con las autoridades del Banco Central de Cuba, los mejores mecanismos para poder respaldar esta situación. Hay otras actividades que son respaldadas por el presupuesto que al tener una contracción liberarán algunos financiamientos que se realizan desde el mismo. Hay un ejercicio presupuestario que estamos actualizando para estar en correspondencia con estas nuevas condiciones. Pero lo esencial es que nuestro presupuesto dará cobertura a todas las demandas del sistema de salud, aún en estas condiciones de disminución de los ingresos que podemos sostener. Estamos en una fecha del año donde todavía el nivel de ejecución de nuestro presupuesto previsto para los 12 meses nos da un margen de actuación. Estamos reprogramando nuestra caja en los distintos niveles, el sistema de tesorería, se puntualiza con las autoridades de cada gobierno provincial en cada municipio cuáles son las demandas y cómo impacta la contracción de los ingresos en cada uno de ellos, para ir adoptando las soluciones específicas, los tratamientos específicos para cada uno de los niveles presupuestarios. Ciertamente va a tener un impacto de disminución de los ingresos e incremento de los gastos. Pero bueno, este ejercicio tenemos que realizarlo, lo estamos ejecutando, tendrá la actualización sistemática y será respaldado por nuestro presupuesto. Sí, buenos días, soy Andrea Rodríguez de la agencia de prensa AP. Para el viceministro Vladimir o para alguien relacionado más bien con las finanzas que con el MINSAP, una cuestión que se ha estado ventilando en el mundo entero es que artistas, en fin, gente en general ha estado haciendo actividades a través de Internet para facilitar que la gente se quede en su casa. Muchos cubanos me planteaban que con el precio del Internet actualmente y con los precios que pone Texas se les hace muy difícil a la gente hacer este tipo de actividades, incluso las famosas teleconferencias o videoconferencias que podrían facilitarse a través de Internet. Quisiera saber si hay algún plan por parte del Estado cubano para facilitar la conexión Internet en estos días de coronavirus. Gracias. Bueno, en relación con los precios, explicábamos que ahora está muy clara una política de controlar que no tengamos un alza de los precios en esta situación. Las tarifas de los precios de la conexión a Internet, los paquetes de datos, o sea, todas estas tarifas están descentralizadas su aprobación a la propia empresa. Seguramente forma parte de los análisis que se están haciendo de la evaluación de esta situación, pero en estos momentos no tenemos un pronunciamiento específico sobre ese tipo de servicios. Pero de seguro son de las cuestiones que se están evaluando por esa entidad.